hola, bendecidos. Somos el Ministerio de Enseñanza Rema. El ministro Julio Pastor haciendo un esfuerzo sobrenatural, tratando de llevarles a ustedes por fin la enseñanza. El Espíritu nos enseña todas las cosas. Mira, rapidito vamos a la cita de Mateo capítulo 5, el versículo 17, para decirles que Jesús, escuche bien, porque la importancia de que la gente conozca el Espíritu y conozca que el Espíritu es el que nos enseña en esta dispensación. Jesús le predicó a los judíos, el pueblo de Israel tuvo a Jesús. Nosotros hoy no podemos tener a Jesús, pero tenemos el Espíritu que estuvo en Jesús. Es importante que cada creyente conozca, entienda esto. Jean-Paul Telma te hablo. Estamos saliendo entonces. Ok. Estamos viendo fantasmas aquí. Ok. Entonces mira, te repito. Los judíos tuvieron a Jesús físicamente. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos la iglesia, por favor, entiendan esto. Y estoy hablando no tanto para con nuestra congregación, que siempre son gente un poco más madura. Estoy hablando con las personas que lleguen a escuchar este video, sea por YouTube, o sea por Facebook, o por cualquier otro medio. Entiendan esto, que muchas veces el indocto trata de corregir al que sabe con un conocimiento de tinieblas, ¿verdad? Ok, escuchen esto. Jesús fue un ministro para los judíos, un ministro de la ley. Le ministró la ley porque Jesús nació de mujer y nació bajo la ley, y eso está en Gálatas 4, ¿verdad? Que eso lo vamos a considerar en un rato. Pero también haciéndole ver que él sí cumplía la ley, que él no cometía pecado, pues también les dio avances con el vino nuevo de la gracia, para que se prepararan para el reino de los cielos, que se prepararan para el reino de Dios. Ellos no sabían que el reino, el rey, no estuvo con ellos y ellos nunca lo vieron. Hoy el Espíritu de Dios está con nosotros, quiere entrar en nosotros, quiere enseñarnos, y la gente por las tinieblas y la terquedad de estar peleando con los que entendemos un poquito, con los que tenemos un poquito de revelación, en lugar de estar peleando deben aprender. Por eso fue que Jesús mandó a los fariseos a que escudriñaran las escrituras. Yo le digo a ustedes, no se pongan a escudriñar nada que se van a volver más locos, pero sí presten atención a los mensajes y a las citas que se dan, y a esas citas, a esas porciones bíblicas que mencionamos en nuestras enseñanzas. Esas son las que debes analizar con mucha exegéticamente, ¿verdad? De manera que puedan aprender a leer para entender. Vamos ahí en Mateo 5, versículo 17. Voy a tratar de emplear solamente 45, 50 minutos. Entonces voy a ser breve en algunas cosas. Dice el versículo 17, Jesús, oído, hablando con gente que había creído en él. Dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar eso. Yo he venido para cumplir la ley y cumplir lo que de mí hablaron los profetas. Por eso fue que estando Jesús en la cruz, le tocó pedir vinagre para que se cumpliera lo que decían las escrituras y los profetas. Por eso fue que Jesús, antes que decidiera ir a partirle las piernas a los tres que estaban crucificados allí, Él entregó su espíritu para que se cumpliera lo que estaba escrito en la ley y los profetas, que ningún hueso suyo sería partido. Por favor,
Es importante también a mis hermanos del Ministerio de Enseñanza Rema que retengan bien esta palabra, para que tengan con qué enseñar y hablarle a aquellas personas que indoctamente, si vale la expresión, tratan de debatir nuestras enseñanzas cuando no hay luz en su entendimiento. ¿Ok? Miremos el versículo 18. Dice, porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará, hasta que todo se haya cumplido. Escúchame. Y mucha atención a esto. La ley siempre va a estar ahí. El hecho de que Él la haya cumplido no significa que tenemos que arrancarla de la Biblia. La ley va a estar ahí siempre, aunque no esté vigente, pero es necesario, porque si no conocemos todo lo que pasó en la ley y cómo Dios metió al pueblo de Israel en ese concepto ley que vino por medio de Moisés, como dice Juan 1:17, que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, otra cosa, vino por medio de Jesucristo. Y dice, pero la gracia y la verdad. ¿Por qué la verdad? No porque la ley era mentira, sino porque en la ley se utilizaban las figuras, se utilizaban las sombras. Por ejemplo, se utilizaban los tipos como el agua, el aceite, el vino, el cordero. El cordero que mataban cada año era una sombra de la verdad que era Cristo Jesús. El vino que tomaban en la mal llamada Santa Cena, sino en la Pascua, tipificaba, representaba, era una figura, era una sombra de la sangre de Jesucristo. El agua con que se purificaban era una figura de la palabra de Dios de este tiempo de la gracia. El aceite era una figura de la unción, que perdonen la inmodestia, la unción que sale ahora de mi boca. Por eso yo les digo, los que esperan, no, yo me voy a levantar tarde porque estamos en cuarentena. Si usted no escucha el mensaje en el momento que yo estoy predicando, usted no va a sentir la unción que sale de mi boca ahora. Ya usted va a encontrar un mensaje frío que de alguna manera va a servir para conocimiento. Pero lo que es la unción, el momento propicio en el cual Dios te convocó para escuchar la palabra. Pastor, pero Dios me convocó a las 11 de la mañana, está bien, pero no estamos viviendo una época como la que vivíamos antes. Estamos viviendo una época donde tú y yo no podemos tocarnos, no podemos vernos sino por este medio. Entonces tienes que actualizarte. Igual que cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que leer bien quién habla, a quién le habla, cuál es el propósito, cuál es el objetivo. Todas estas cosas es importante que las tengamos en cuenta. ¿Por qué se dijo? ¿Para qué se dijo? Pero si usted piensa leer la Biblia como lee un periódico, pues usted jamás va a entender. Además, no se ponga a leer algo como enseña el sistema religioso, lea la Biblia. Pues si tú vas a leer la Biblia sin tener un mentor, te vas a hacer daño. Porque tú no tienes revelación. Es más, yo tampoco me pongo a leer la Biblia para ver qué pasa. Yo tengo que esperar, de acuerdo a lo que he recibido de Dios. Eso es lo que yo leo. Y leyendo los mismos versículos, orando y pensando en esos mismos versículos, en esa misma palabra, compartiendo esa palabra con mis hermanos, es que recibo el siguiente mensaje. ¿Ves? Entonces, eso de que mandarte a leer la Biblia, yo tuve una experiencia que hoy no tengo el tiempo para explicártela, ya yo la he hablado. Yo estuve a punto de circuncidarme cuando leí que había que circuncidarse allá en los tiempos de antes de la ley, cuando Abraham, y en la ley, cuando Moisés. ¿Ok? Bueno, entonces fíjate, la ley siempre va a estar ahí, porque si no fuese por la ley, tú y yo no podríamos entender por qué Jesús
tuvo que morir en la cruz. Por eso es importante la ley. ¿Qué pasó? ¿Por qué cosas que vamos a ver ahorita en Gálatas 4 y en Gálatas 3, ¿verdad? ¿Por qué Jesús sabía que tenía que ir a la ley, a la cruz? Porque la ley lo que hacía era matar al pecador. Pero Jesús nunca pecó, estás en lo cierto. Pero resulta que Jesús no murió por sus pecados. Jesús murió por tus pecados y los míos. ¿Ya tú ves? Y eso lo entendemos si leemos la ley y aprendemos a leer para entender. Y aprendemos que debemos hacerle mérito, y hablo directamente con las personas del Ministerio de Enseñanza Rema, darle gracias a Dios de que Dios te haya traído a un lugar donde no se te manipula, no se te engaña, no se tuercen las escrituras ni las epístolas, no se tergiversa lo que está en el corazón de Dios. Ya ves, se te enseña cómo entender lo que lees. ¿Ok? Mira el siguiente versículo, 19. De manera que cualquiera, mira que Jesús está hablando con los judíos, Él no está hablando con la iglesia. Él está hablando con sus paisanos. De manera que cualquiera, voy a añadirle esto, que me esté oyendo ahora, quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. El reino de los cielos es esta dispensación en el cual estamos siendo reinados o gobernados, oído, por el Cristo que viene de los cielos. ¿Quién es el Señor en esta dispensación? Jesucristo. Ese es el que está reinando ahora sobre nosotros, porque recibió la autoridad, porque dice Pablo a los filipenses en el capítulo 2, que él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua confiese, todo lenguaje, todo idioma confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, si yo digo, ya Jehová no es el Señor, sino Jesucristo es el Señor, y te lo estoy sustentando con las escrituras y las epístolas, y te estoy diciendo que en los tiempos anteriores a la gracia, quien trataba con el pueblo de Israel, el único pueblo, era Jehová. El pueblo de Dios hoy no es el pueblo de Israel. El pueblo de Dios hoy es la iglesia. La iglesia, un pueblo que está, mira, en todo el mundo, en todas las naciones, en todos los países, compuesto de judíos y de gentiles. Único requisito, la fe en Jesucristo. Creer en Jesucristo, el único requisito, ¿verdad? Así que si tú te congregas o tú predicas y tú no has creído en Jesucristo, ¿qué estás predicando? ¿Qué estás aprendiendo? ¿En qué estás creyendo? Perdóname. Nuestros mensajes son controversiales, no porque queramos causar controversias con el público, sino porque la gente no conoce a Dios. La gente no conoce las escrituras. La gente no conoce las epístolas. Los concilios y las organizaciones grandes de carácter religioso utilizan una gracia combinada con la ley. Y eso no es gracia. Un poquito de levadura leuda, daña, contamina toda la masa. Entonces, estas cosas hay que entenderlas. Mira, yo me acostumbré a preguntar al que sabe. Yo nunca traté de discutir con una persona que sabía. Por ejemplo, con mi padre, pues yo muy poco discutía en las cosas porque siempre desde niño me acostumbré a prestarle atención a lo que mi madre y mi padre me decían. Fíjate, le preguntaba a los profesores,
Cuando estuve jovencito, 15, 17 años, comencé a andar con personas mayores. Con personas mayores. Anduve incluso con los dueños de las empresas o los almacenes en los cuales yo trabajé, para aprender de los que tenían experiencia. Y eso me ayudó mucho. Y siempre he leído y lo que hago es preguntar cuando yo no sé. Y cuando no sé de algo digo, no sé, sencillo. ¿Ya ves? Ok. De cualquiera que manera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? La dispensación de la gracia, te lo repito. La dispensación donde tenemos un rey. Tú no eres el que dices a Jesucristo que es rey de reyes y señor de señores. ¿Sobre quién está reinando? Sobre ti. Él es tu presidente. Él es tu gobernador. Él es el que gobierna, reina sobre la iglesia, no sobre el mundo. El mundo tiene su rey. Se llama Satanás. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo la potestad de Satanás. Por eso Dios nos saca del sistema del mundo y nos trae al reino de su amado Hijo. Mira cómo ensambla todo. No hay que torcer las escrituras. Estos mensajes no son sacados de la concordancia bíblica. Si tú entras a mi página de Facebook, yo pongo un ejemplo allí de los mensajes que salen de la concordancia bíblica. Y tenlo por seguro que más de uno va a opinar ¿cómo hago para no decir una barrabasada? Bueno, va a opinar diferente. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de la verdad. ¿Ok? Vamos a la segunda cita. Me ayudan por favor con el tiempo, ¿sí? Cada 15 minutos, de acuerdo a la hora que comenzamos, me van avisando. O cada 10 minutos mejor, por favor. Les agradezco. Bueno, mira, Jesús vivió en perfecta obediencia a la ley. Y eso Él se los dijo precisamente. Además, yo tengo reloj aquí y aquí. Es que me estén pendientes porque yo no voy a estar mirando, no voy a estar distrayendo. Telma me trajo un reloj para que mirara. Yo tengo reloj en lo que tengo aquí. Tengo un reloj acá. Pero lo que quiero es estar concentrado y que me vayan diciendo, van tantos minutos desde que comencé la prédica. ¿Por qué? Porque quiero darte claridad y son 8 citas, faltan 7 todavía. Ok, Jesús vivió en perfecta obediencia. Él cuando hablaba, incluso, te repito, con gente que habían creído en Él. Vamos a considerarlo aquí en Juan capítulo 8, versículo 31. Recuerda que el título del mensaje es El Espíritu nos enseña todas las cosas. No se te olvide eso. No lo pierdas de vista. Dijo entonces Jesús a los judíos. Mira que Él no está hablando con los gentiles. ¿Cuáles judíos? Que habían creído en Él. ¿Qué les dice? Si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué versículo es? Juan 8, 31 y el 32. Y si son mis discípulos, conocerán la verdad. El problema es que la gente no conoce la palabra de verdad. Conoce religiones, conoce dogmas, conoce doctrinas, especialmente doctrinas de error, por escuchar a espíritus engañadores. Pablo lo dice, por favor. Yo no tengo la culpa de que Dios me haya escogido para enseñarme esto. Y lo hago recibiendo ataques. Y me complace los ataques, porque precisamente pasa lo mismo que pasó con todos los profetas del antiguo pacto. Pasa lo mismo que pasó con Jesús. Pasa lo mismo que pasó con Pablo, con Pedro y con todos los apóstoles. Eso es un patrón de conducta. Eso no va a cambiar. ¿Ya tú ves? Entonces dice, si conocerán la verdad los hará libres. Lo que necesitamos es libre, especialmente del sistema religioso. Le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, es verdad, según la carne.
y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira qué pueblo tan mentiroso, cuando en todos los imperios que habían pasado, y te voy a mencionar solo los 4, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, siempre estuvieron cautivos el pueblo de Israel. Ahora dicen estos señores que nunca habían sido esclavos. Mira que estuvieron esclavos en Egipto también. Mira que sinvergüenza, ¿verdad? Así es la gente que no tiene conocimiento. Ok. También quiero que escriban, que ahí está, tengo un personal atento. Si prendimos el aire central de aquí de la habitación, hay sonido perfecto. Gloria a Dios. Jamás sido esclavos de nadie. Hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Serán libres. Mira, Jesús le respondió, de cierto le digo, todo el que hace pecado, esclavo del pecado es. Mira eso. Y damos un brinquito al versículo 46, cuando Jesús dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Porque él, mira, fue obediente hasta la muerte. ¿Quién me redarguye de pecado? Pues si le digo la verdad, porque ustedes no me creen. Porque hay gente que no le gusta creer la verdad. La gente se siente más cómoda con el sistema religioso. Vamos a la tercera cita, Hebreos 9, versículo 23. Recuerda que el mensaje está titulado, el Espíritu nos enseña todas las cosas. Jesús cumplió todos los tipos, las figuras, las sombras de la ley. Y brevemente, aquí en Hebreos, capítulo 9, el versículo 23. Me salgo un poquito de cámara porque la mesita donde está el vaso con agua me la pusieron como a 1 kilómetro. Entonces, y mira, yo me río de todas estas cosas. El versículo 23, ya el apóstol Pablo hablándole a los paisanos, los hebreos, no se remonta ni siquiera a decir los israelitas, sino los hebreos que estuvieran pendientes de su descendencia de Abraham. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, que eran las figuras de las cosas celestiales, el tabernáculo o el templo, todas las cosas que estaban allí, el lugar santo, el lugar santísimo, todo eso, fuesen purificadas así. ¿Cómo así? Con sangre de animales. Yo resumí los versículos, pero tú te lees todo el capítulo 9 y vas a encontrar mucho más. Pero las cosas celestiales, ¿cuáles son las cosas celestiales? Las de esta dispensación presente, la de la dispensación de la gracia, donde el mediador no es Moisés, el mediador es Jesucristo, por favor. El único mediador entre Dios y los hombres, dice Jesucristo hombre. Las cosas celestiales fueron purificadas con mejores sacrificios de esto, porque la gente de la dispensación de la gracia no tiene que matar un corderito cada año. Para eso Dios puso su cordero. ¿Cuál fue el cordero que Dios puso? Aquel que cuando Juan el Bautista lo vio, dijo, he aquí el cordero de Dios, no el de los hombres, que quita, no tapa, quita el pecado del mundo. Mira la diferencia, por favor. El corderito era una figura, era una sombra. La verdad es que Cristo Jesús, que fue el que murió en la cruz por nosotros y se llevó todos los pecados y quitó el pecado. ¿Okay? Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano. No entró Cristo en el santuario hecho a mano, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que Cristo no entró en el lugar santísimo del templo que estaba cuando él vivió, el templo que levantó Salomón, que después lo tumbaron y pasaron 47 años que lo reedificaron. Que cuando Jesús dijo, destruyan el templo y yo lo reedificaré en 3 días,
Ellos dijeron, este muchacho está mal de la cabeza, porque 47 años emplearon en reconstruir el templo que hizo Salomón. Y este muchacho dice que él solo lo va a reconstruir en 3 días, porque nunca entendieron que el verdadero templo no es el que hizo Moisés, que el verdadero templo no es el que hizo Salomón, que el verdadero templo no fue el que reconstruyeron, el verdadero templo es este. El único templo de Dios en ese tiempo era Jesús, el verdadero, donde sí habitaba. Y hoy Dios quiere que tú seas el templo de Dios, que seas la casa de Cristo, que seas la casa de Dios, que seas la iglesia del Dios viviente, que seas una columna que sostiene la verdad, no la mentira, no la hipocresía religiosa, que seas una columna que sostiene la verdad, pero mira, aferrada al baluarte, al único fundamento que tiene la iglesia, que se llama Jesucristo. Mira eso, todo lo que hablamos te ensambla perfectamente. 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Fíjate, que Pablo está escribiendo esto unos 70 años después de la muerte de Cristo. Observa, todavía habían sacerdotes haciendo los mismos sacrificios, ignorando el sacrificio en la cruz. Que eso es lo que está pasando en este tiempo. Hay gente que sabe que Jesús murió en la cruz, pero ignora, no conoce en qué consistió ese sacrificio. Por eso es importante conocer la ley, no ponerla en práctica, conocerla. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De manera que a Jesús le hubiera sido necesario padecer muchas veces, todos los años, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, dispensación de la gracia, Jesús se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, que no lo quitaban los corderitos que mataban cada año. 27. Y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que Él va a aparecer sin relación con el pecado. O sea, el pecado, mira esto, el pecado que vivía en la carne de Jesús, que irán a decir los religiosos, el pecado que vivía en la carne de Jesús ya no lo tiene, porque la carne semejante a la nuestra quedó en la cruz con nuestros pecados. Ahora Él tiene un cuerpo celestial, un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, un cuerpo sin relación con el pecado. Y Pablo dice a los filipenses en el capítulo 3 que nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que tengamos un cuerpo semejante al de la gloria suya, un cuerpo sin relación con el pecado, un cuerpo que no te va a humillar, no te va a pedir lo que hoy te pide, tú lo sabes. Él va a salvar a los que le esperan. La cuarta cita, mira, ¿para qué Jesús tuvo que cumplir la ley? Lo vamos a registrar, lo vamos a leer en Gálatas 4, 2 versículos, el 4 y el 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Quién parió a Jesús? María. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa fue la razón por la cual Jesús, que nació bajo la ley, oído,
se circuncidó. A los 8 días le circuncidaron sus padres. Tú y yo no tenemos por qué circuncidarnos nosotros, ni circuncidar a nuestros hijos. Hoy, en la dispensación de la verdad, lo que hay que circuncidar es el corazón, utilizando como espada de 2 filos la palabra de Dios. Y también vino, mira, nacido de mujer, para darle cumplimiento a la palabra de Génesis 3, versículo 5. La palabra que le dijo Dios a la serpiente, de la simiente de la mujer, pues nacerá el hijo que te va a herir en la cabeza. Aunque tú le herirás en el calcañar porque él va a morir por los pecados. Nacido bajo la ley, para que cumpliera todas las exigencias de la ley, no solamente con su obediencia, sino con su muerte en la cruz. Para eso fue que él vino, bajo la ley. Y dice el versículo 5, mira esto que importante. Hay gente que discute sin leer. ¿Para qué él nació de mujer y nació bajo la ley? Escucha, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Estaban bajo la ley. Pregunto, para que tú le preguntes a los que discuten. ¿Tú has estado bajo la ley algún tiempo? Cuando tú y yo nacimos bajo la gracia. Por eso tú y yo no tenemos que circuncidarnos el prepucio del miembro viril. En la dispensación de la gracia, hasta las mujeres tienen que circuncidarse el corazón. Por eso tú y yo no tenemos que bautizarnos con agua del río, del mar, de la piscina. Tú y yo somos bautizados con esta palabra que sale de la boca de Dios como un agua limpia, que nos limpia de todas nuestras inmundicias. Por eso nosotros no usamos aceite, porque la unción es la que está saliendo de mi boca junto con la palabra, porque te estoy hablando las mismas palabras que Dios enseña, bien trazado, considerando las dispensaciones, los tiempos, quién habla, como el caso de aquí, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos. Tú lo estás leyendo, pero tú no lo escribiste. Tú estás leyendo que Pablo, como judío, está diciendo para que recibiésemos los que estaban bajo la ley, la adopción de hijos. ¿A quiénes adoptó Dios? ¿A los gentiles o a los judíos? Diga, a los judíos. Eso la gente no lo entiende porque ellos no leen, ellos se imaginan, ellos suponen. ¿Ve? A los judíos. Pablo era judío, Pablo no era colombiano, no era barranquillero. Pablo era judío, Pablo fue redimido, los judíos fueron redimidos. Nosotros, para ser hijos, fuimos engendrados de simiente incorruptible. Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, los judíos no le recibieron. Él vino a su trabajo, él vino a cumplir la ley. Los judíos no le recibieron, más a los que le recibimos, a los que creemos en su nombre. Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados por Dios. La gente me está pidiendo que no tenga afán de terminar, pero yo no tengo afán de terminar, sino que, y eso es bien y los aplaudo, mis aplausos para ustedes, mis venias para ustedes. Sino que yo, me toca decírtelo, yo cada mensaje, por ejemplo hoy, y Jaime, mi coach de salud, se va a molestar conmigo y tiene razón. Resulta de que yo el viernes pedí mensaje, leí, no recibí nada. El sábado comencé a recibir el mensaje ya en la tarde, después que me hice las sugerencias, las indicaciones de mi coach de salud, Jaime Herrera, un hombre que me ha demostrado que me ama mucho, ¿verdad? Y tengo muchísimo que agradecerle. Ok, pero resulta que yo me acosté a las 10 de la noche, me dormí tranquilito y me he despertado a las 2:48 de la madrugada. Perdona que te diga esto.
Yo dije, debe ser que me dio ganas de orinar y fui y oriné. Pero no era que tenía ganas. Yo dije, será por eso. Y volví y me acosté después de lavarme las manos y todo eso. Y comienzo a pensar en qué, en el mensaje, para dormirme. Comienzo a meditar. No, pastor, piense en otra cosa. No, yo no puedo permitir darle el lujo que mi mente piense lo que ella quiera. Porque se va. Entonces me puse ahí, nada, no me dormí. Entonces dije, voy a contar ovejitas. Y comencé a contar ovejitas. Y nada, no me dormía. Yo tengo experiencia en esto. Yo dije, Dios me va a decir qué es lo que falta al mensaje. Me cambió el título. Me levanté. Bueno, eso fue a las 2:48 que me levanté y me acosté. Pero ahí dando vueltas en la cama, hasta las 4 de la mañana, yo voy a ver qué pasa aquí. 4 de la mañana, y yo, no, Señor, el Señor quiere darme el mensaje. Así fue. Entonces, esto produce un desgaste natural. Esto no lo pueden sentir las demás personas. No todos son ministros. No todos son ministros constituidos por Cristo. No todos son ministros competentes del nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, yo quiero dar el mensaje lo mejor posible. Específico, claro, como decía nuestro locutor Edgar Perea, diáfano, transparente, fácil de entender. ¿Ya tú ves? Ok. Entonces los que recibieron la adopción de hijos, no fuimos los gentiles, fueron los judíos. Pablo no era gentil, Pablo era judío. Ok. La cita número 5. Por la ley es que nosotros conocemos que Jesús cargó la maldición de la ley con un fin. Que el pacto que Dios hizo con Abraham. Las promesas y las bendiciones que Dios hizo con Abraham, tú y yo, que no somos judíos, que somos gentiles, podamos alcanzarlas. Gálatas 3, versículos 13 y 14. Este es Pablo otra vez. Pastor, pero la carta está hecha a los gentiles, a la iglesia en Galacia. Sí, pero Pablo está enseñándole a la iglesia en Galacia de lo que pasó con ellos, los judíos. Como yo te estoy enseñando lo que pasó con los judíos y la razón por la cual tú y yo debemos conocer la ley para poder entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero tú y yo no tenemos que practicar la ley, porque la ley no está vigente. Lo que está vigente es la gracia de Jesucristo. Dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Versículo 14, mira. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A los gentiles. Él redime a los judíos, pero de coletazo nos beneficia a nosotros los gentiles si logramos creer en la promesa que Dios le hizo a Abraham, que nosotros, como dice Gálatas 3:29, si somos de Cristo, hijos de Abraham somos y herederos según la promesa. ¿Ya ves? Nosotros somos descendientes de Abraham por la fe, porque nosotros, al igual que Isaac, somos engendrados por Dios de simiente incorruptible, por su palabra que vive y permanece para siempre. Somos engendrados de simiente incorruptible. Ok. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles con una finalidad, de que por la fe nosotros los gentiles podamos recibir la promesa, ¿cuál? Del Espíritu. Necesitamos que el Espíritu se forme en nosotros para poder entender, para poder trazar bien un mensaje, para poder distinguir la dispensación de la promesa que Dios le dio a Abraham,
la dispensación de la ley que Dios le dio a Moisés para un pueblo específico, Israel. Y la gracia que vino por medio de Jesucristo, que Dios se la dio a otro pueblo específico, la iglesia, no a todo el mundo. Aunque la iglesia está regada en todo el mundo. En todo el mundo hoy, la iglesia tiene que estar sometida al cuidado de lo que está padeciendo la humanidad. Usted puede ser iglesia, puede tener el espíritu, pero usted no debe transgredir nada que tenga que ver con esta pandemia que azota a la humanidad. Usted comienza a cuidarse y ponga su fe en que Dios, los ángeles te van a cuidar, te van a proteger. Ok. La sexta cita. Jesús sabía que él iba a morir en la cruz. Ahora, él sabía que la razón por la cual él iba a morir en la cruz era para liberar el Espíritu de Dios que estaba en él. De manera que ese Espíritu de Dios, Cristo, que estaba en él, hoy pudiera ir entrando progresivamente en nosotros para enseñarnos. Recuerda, el mensaje está titulado El Espíritu nos enseña todas las cosas. Jesús no está con nosotros. Ah, pero está usted, pastor. Sí, pero si a mí el Espíritu no me enseña, si yo no aprendo a recibir al Espíritu, si no respeto el suministro de Espíritu que Dios nos está suministrando, valga la redundancia, a todos nosotros, a mí, que estoy oyendo el mensaje, y a ti que estás oyendo, para que podamos este mensaje entenderlo, porque es el Espíritu el que nos va a enseñar. Yo estoy dándote el mensaje, el resto lo hace el Espíritu, si tú haces, perdóname, el ejercicio para la piedad. Juan 16, versículo 7. Dice Jesús, pero yo les digo, les conviene que yo me vaya. ¿A quién le está diciendo eso él? A la iglesia. La iglesia no existía, papá. Lo está diciendo a los judíos. ¿Con quién habló Jesús? Con los judíos. Cuando se le apareció una sirofenicia, que le voy a pedir que le curara a la hija, ¿qué le dijo Jesús? No es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos. Ahí dice perro, pero parece que pusieron perrillos ahí para disimular, porque los judíos tenían a los gentiles como unos perros. ¿Por qué? Porque no podían tener a Jesús, no podían tener a Dios, a Jehová, no podían tener a Moisés, no podían tener a los profetas, porque ellos eran, como quien dice, los dueños de Dios en esa época. Los gentiles éramos unos perros. ¿A quién le habló Jesús? A los judíos. Aprende a trazar la palabra. Aprende de los que saben. Yo aprendo de los que saben. Yo tuve 2 pastores, uno en Barranquilla, uno en Miami, Estados Unidos. Hoy tengo muy buena amistad con esos pastores. Pastor Rafael Gómez, de Centro Bíblico en Barranquilla, y el pastor Victorio García Barbón en Estados Unidos. Hoy no tengo ni la cobertura de Centro Bíblico que yo inicié, ni la cobertura de pastor Victorio García Barbón. Hoy Dios le plació que yo aprendiera hoy de él. ¿Ok? Perdona. Pero yo les digo la verdad, que dice Jesús a los judíos. Les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu que viene a consolarlos, no vendría a ustedes. Pero si me voy, yo les enviaré al Consolador. Pasamos ahí a Juan, capítulo 14, versículos 25 y 26. Recuerda que el mensaje está titulado El Espíritu nos enseña. Dímelo.
todas las cosas. Si tú quieres ser enseñado, el Espíritu, que tú puedas entender lo que yo te estoy hablando. Dice Jesús a los judíos: les he dicho estas cosas estando con ustedes. Pregunto, ¿Jesús estuvo algún día contigo? Ay, Rafa Sánchez, mandándome esos videitos ahí tenemos que arreglar cuentas. Les he dicho estas cosas estando con ustedes, pero el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo. Dímelo, Telma. Dímelo. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. El que nos va a enseñar es el Espíritu. Por eso él sabía que él tenía que irse, porque hoy no pudiera él ser el único Jesús para todo el mundo. No había tiempo, por favor. Por eso él constituyó a sus ministros, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. 4 ministerios. 4. A fin de perfeccionar a los santos. Ese es mi trabajo. No te puedo hablar como habla el sistema religioso. El Espíritu nos enseña todas las cosas. Dígalo conmigo. El Espíritu me enseña todas las cosas. ¿Entiendes? La imperiosa necesidad que tienes de que Cristo, el Espíritu de Dios, se siga formando en tu corazón. Termino. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 13. Mira, me fue bien. Antes bien, dice el versículo 9. Esto lo escribe Pablo, el apóstol de la gracia. El apóstol que recibe revelaciones. Yo me empatizo mucho con Pablo. Y con todos los que enseñan. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres. No lo tienen allí. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, los que guardan su palabra, los que guardan sus mandamientos. Dice el versículo 10, dice Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por dónde? Por el Espíritu. Ese nosotros no eres tú, se las reveló a Pablo, pero a ti te las puede revelar si tú permites que el Cristo que se formó en Pablo se forme en ti. Recuerda que por allá en Gálatas 2, el versículo 20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Tú tienes que permitir que lo que pasó con Pablo pase contigo, que el Espíritu de Dios, Cristo, se vaya formando. Pablo tenía roces con la iglesia en Galacia, porque cada vez que Pablo predicaba, Pablo se iba. Cuando Pablo se iba, se metían los judíos a que tenían que circuncidarse. Qué broma, ¿no? Tenían que circuncidarse, que tenían que cumplir la ley de Moisés los cristianos. ¿Qué te parece? Entonces ellos se sometían al sistema religioso. Pablo le dice, hijitos míos, por los que vuelvo a sufrir dolores de parto.
hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es lo que yo deseo y le pido a ustedes. Ejercítense para la piedad, para que Cristo se forme en ustedes y mira, y estemos como la música, afinaditos. Caigamos en la misma nota. Hablemos con las mismas palabras que Dios nos habla. Que podamos entender, porque el espíritu de sabiduría y de revelación nos enseña y nos hace entender todas las cosas. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y hay una razón, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el mismo hombre, el mismo Espíritu que está en el hombre. Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie las conoce, las cosas de Dios, sino el Espíritu. Entonces, ¿quién nos va a enseñar? El Espíritu. Él sabe todas las cosas de Dios. Lo que ojo no ha visto, oído no han oído, no han subido al corazón de los hombres, que de aquí es donde comienza la fuente. Dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino que nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios con un propósito, para que sepamos todas las cosas que Dios nos ha concedido. Para eso tú y yo debemos recibir ese Espíritu de Dios, para poder saber qué es lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos. ¿Qué es lo que te he hablado? Lo que está escrito. ¿Qué es lo que he creído? Lo que está escrito. Para que el Espíritu de Dios se pueda formar. Hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino que hablamos con las palabras que enseña el Espíritu. ¿Quién fue que dijo Jesús que no iba a enseñar todas las cosas? Dímelo tú. ¿Quién fue? ¿No es el Espíritu el que nos enseña todas las cosas? Mira, esta pose, me acuerdo de una persona así. ¿Quién fue? ¿Quién es el que dijo Jesús que nos enseña todas las cosas? ¿Ves? ¿Quién fue? El Espíritu. El Espíritu es el que nos enseña todas las cosas. Pablo dice, no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos todas las cosas que Dios nos ha concedido, lo cual no hablamos con palabras de sabiduría humana, sino que hablamos con las palabras que enseña el Espíritu. Hablamos con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Te digo algo más, mira, y termino. Si tú recibes el Espíritu mediante el ejercicio para la piedad, al recibir ese Espíritu, el mismo Espíritu te va a enseñar a trazar bien la palabra de Dios, a distinguir que Jesús le habló fue a los judíos y le entregó a Pablo un ministerio para nosotros los gentiles. Yo soy gentil, yo le hablo a los gentiles y le hablo a todo aquel que quiera creer el Evangelio.
porque solamente el Espíritu te puede enseñar lo que a mí me enseña. El Espíritu te puede enseñar lo que le enseñó a Pablo. Es el Espíritu. Y la única manera de que recibas el Espíritu es mediante oír la palabra de verdad, leerla muchas veces, orar, meditar, en la comunión con tus hermanos, compartir la palabra. Y al que no sabe, enseñarle. Pablo le llamó ejercicio para la piedad, porque en el ejercicio para la piedad es donde recibes el suministro del Espíritu con el cual Dios te ungió. Ese Espíritu con el cual Dios te ungió, tienes que absorberlo, quitarlo de aquí y meterlo aquí. Como dice Ezequiel 36. Para Dios te limpia tu corazón con las palabras que te enseñé. Y cuando hay un pedacito limpio, allí mismo, Dios pone su Espíritu para Dios hacer que tú andes en sus estatutos y que tú guardes sus preceptos y los pongas en práctica. Te aplaudo a ti, le doy gracias a Dios por tener gente como tú y te profetizo en el nombre de Jesucristo. Si permites que el Espíritu te enseñe todas las cosas, serás grande en este tiempo y en lo que resta de tu vida. Bendecido. Bye.